Gracias, Pablo. Le invito, hermano, a buscar en su Biblia. Vamos a seguir estudiando este día la carta a los Efesios. Vamos a seguir ahí hasta que lleguemos al final del capítulo 6, estudiando juntos la palabra del Señor en Efesios. Y hoy día les invito a buscar en sus Biblias Efesios capítulo 4 y vamos a intentar avanzar hoy desde el verso 12 al verso 16. Usted sabe, vamos a intentar, ¿no es cierto?, avanzar esos 4 versículos. Para ello déjeme introducir este estudio, este día, esta mañana, contándoles una pequeña historia personal. Ustedes saben que yo estudié en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida y estudié hace muchos años atrás en Argentina. Puntualmente salí del instituto ya hace hace 28 años. Sí, 28 años. Y desde que salí en el año 1990, yo nunca regresé, sino hasta el año 2009, o sea, 19 años después. Tuve la oportunidad de volver a ese lugar y para lo cual me acompañó Sandra. Era la primera vez que Sandra iba conmigo, ¿no es cierto? Y Sandra siempre que piensa en ese viaje se ríe de mí porque dice que yo caminaba 2 metros y me ponía a llorar porque me acordaba de alguna cosa, alguna anécdota, que sí. Ella es mala conmigo en eso, entonces se burla de mí y se ríe, pero bueno. Bueno, lo cierto es que Instituto Bíblico está en un pueblo que está a las afueras de Buenos Aires, más o menos a 120, 140 kilómetros de la capital federal. Pero la organización, en Palabra de Vida, tiene una oficina en la capital federal, en el centro mismo de la capital. Entonces un día nosotros, después de que terminaron las conferencias a las cuales habíamos asistido, vinimos a pasar unos días a Buenos Aires, la capital. Y estando allí, yo supe que el hombre que más marcó mi vida estudiando en el Instituto Bíblico estaba, por cuestiones de salud, estaba viviendo en Buenos Aires y estaba al cuidado de la oficina. Entonces fuimos con Sandra para saludarle. Tuvimos un par de horas con él conversando, tiempo muy lindo, muy ameno, donde él abrió su corazón. Y mientras estábamos en eso, llegó uno de los directores. Entonces él se encerró en su oficina y llegó el tiempo de despedirnos. Y yo le pedí a mi maestro, a mi profesor, Carlos Alemán, le pedí si él podía pasar a despedirme de este director. Me dijo que sí, así que pasé a saludarle, despedirme, en fin. Y él me hizo una pregunta. Y él me dice, ¿qué has hecho? ¿Qué ha sido tu vida durante todos estos años que estuviste fuera del instituto? Y le empecé a explicar lo que hacía. Que servía en una iglesia, de qué manera servía, en fin. Y él me dijo algo que yo nunca olvidé. Nunca he podido olvidar. Y él me dijo lo siguiente. Me dijo, saber que exalumnos están sirviendo al Señor hace que nuestro ministerio cobre sentido. Saber que exalumnos están sirviendo al Señor hace que nuestro ministerio cobre sentido. Y él citó el versículo lema de Palabra de Vida que está en Filipenses capítulo 2, verso 16. Se lo cito, dice así: asidos de la Palabra de Vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y él citó no el asidos de la Palabra de Vida, que es la frase que distingue al ministerio, sino la segunda parte. Y él dijo, un día nosotros vamos a poder presentarnos delante del Señor y para la gloria de Dios vamos a poder decir, este fue el fruto de nuestro ministerio. Para la gloria de Él, no para nuestra propia gloria. Y ese día vamos a entender que nosotros no corrimos en vano, ni tampoco en vano trabajamos. Porque vamos a poder mostrar de alguna forma el fruto de nuestro ministerio. Pensando en esto, hermanos, ¿y por qué introduzco el mensaje de esta mañana con esta historia? Porque pensaba en lo siguiente, todo ministerio que es un lugar de servicio, tiene que ver con el hecho de que yo sirvo al Señor, pero mientras sirvo al Señor, sirvo a las personas. Yo no puedo servir a Dios si no sirvo a las personas. Es imposible.
¿Se acuerda cuando Juan, en una de sus cartas, dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? ¿Cómo puedes decir que amas a quien no ves si a quien ves lo desprecias? No puede ser posible. Nosotros no podemos decir que que servimos a Dios si no servimos a las personas. Pero hay una realidad, y es que para quien sirve a Dios sirviendo a las personas, no hay mayor gozo que ver que las personas que sirve disfrutan del gozo de servir al mismo Dios que uno sirve. Y al final es como una cadena. No sé si vio usted alguna vez una película que se llama Cadena de Favores. Si no, véala. Muy buena película. Que enseña una buena verdad. Y la buena verdad es esta. Alguien me sirvió a mí. Yo sirvo a alguien. Y ese alguien tiene que servir a otro. Y yo agradezco a quien me sirvió a mí sirviendo a otro. Y ese otro me agradece a mí sirviendo a otro. No hay mayor gozo para una persona que sirve a Dios sirviendo a las personas que ver que esas personas sirvan a Dios sirviendo a otros. No hay mayor gozo. Pablo lo entiende. Y Pablo en el capítulo 4 va a empezar a hablar de la iglesia. Va a empezar a mostrarnos, y lo hemos visto hasta acá, ¿no es cierto?, a la iglesia como el cuerpo universal de Cristo. Pero también va a mostrar a la iglesia como un cuerpo local de creyentes. Nosotros como iglesia bautista, la gracia de Dios, de Maipú, somos un cuerpo local. Pero somos parte de un cuerpo mucho más grande, mucho más global, que es universal, que tiene que ver con todos los creyentes en Cristo Jesús, todos los salvos, todas las personas que han sido salvas, que han sido regeneradas por la gracia de Dios y que forman parte del cuerpo universal de Cristo. Ya sea en Maipú, ya sea en Recoleta, ya sea en Pudahuel, Puente Alto o en cualquier otro lugar u otro país. Ahora, interesantemente, el apóstol Pablo, en este capítulo, de una de las cosas que más va a hablar, y que de alguna forma es el centro de este capítulo, tiene que ver con la unidad. Y cómo nosotros, como cuerpo local, servimos a Dios sirviendo a las personas en unidad. Le planteo un desafío. Busque en el capítulo 4 la palabra unidad y destáquela y vea cuántas veces aparece. Y es impresionante porque aparece muchas veces. ¿Por qué razón? Porque si hay un factor crítico en toda iglesia, ¿sabe cuál es? La unidad. Usted sabe que hay una gran cantidad de iglesias que se fundan, que nacen a partir de divisiones. No me gustó el liderazgo, no me gustó la enseñanza, no me gustó cómo se hacen las cosas, no me gustó cómo pintaron el templo, me voy, fundo mi propia iglesia. Donde por último lo voy a pintar el templo como yo quiero. Y nadie me puede decir nada, porque total, yo determino que así sea. Si hay un factor crítico, como les decía, hermanos, en la iglesia tiene que ver con la unidad. Ahora, la unidad de la iglesia como cuerpo, en este pasaje, queda muy bien expuesto, muy bien desarrollado por el apóstol Pablo, y él también va a exponer y va a desarrollar qué son aquellas cosas que ayudan a fomentar la unidad. Y en ese sentido, estos hombres que se mencionan en el capítulo 4, verso 11, ¿se acuerda? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son hombres que van a ayudar a fomentar la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia local, de una iglesia local como la nuestra. ¿Sabe cuál es mi función, cuál es mi labor dentro de esta iglesia? Entre otras cosas, esmerarme, preocuparme en guardar la unidad de la fe del cuerpo. Esa es una de mis labores, esa es una de mis funciones. El mundo enseña lo siguiente: divide y, ¿sabe cómo dice el dicho, no? Vencerás.
Divide y vencerás, divide y reinarás, divide y gobernarás. La Biblia dice algo distinto. Un reino dividido contra sí mismo no puede mantenerse firme. Eso enseña el Señor Jesús. El hombre dice dividido. El Señor Jesús dice no. Un reino dividido no permanece así. Dividido no permanece en el tiempo. Y la iglesia necesita permanecer en el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es el reflejo del Dios que la pensó, creó e implementó. Debe permanecer en el tiempo. Ahora, fíjese conmigo, vea conmigo desde el verso 11 del capítulo 4 en adelante, como dice el texto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar para tomar tiempo de estudiar juntos este pasaje. Padre amado, gracias por su palabra y le pedimos, Señor, que usted nos ayude ahora a comprender lo que nos quiere enseñar. Abrimos su palabra y le pedimos que usted abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para enseñarnos lo que usted quiere. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda que le decía que la labor, la función de estos 4 grupos de hombres que aparecen en el verso 11 tenían un sentido, un propósito? Tanto los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros tenían un sentido. Y su ministerio, al igual que el ministerio de este hombre de palabra de vida, cobraba sentido cuando el propósito de su ministerio se cumplía. ¿Cuál es el propósito del ministerio de estos 4 hombres? O estas 4 clasificaciones de hombres que servían dentro de la iglesia. Verso 12. A fin de, primero, perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. ¿Cuál es la idea de perfeccionar? Completar. Dijimos lo siguiente: ninguno de nosotros va a ser perfecto en esta tierra. Solamente vamos a ser perfectos cuando le veamos a Él. ¿Por qué? Porque seremos tal cual es Él, porque le veremos tal como Él es. El apóstol Pablo dice que está persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, sabemos algo: en esta tierra no vamos a ser perfectos. Solo seremos perfectos en el día de nuestro Señor Jesucristo, cuando le veamos tal cual es Él. Pero mientras tanto, estamos en el proceso de ser perfeccionados. ¿Te has visto que de pronto aparecen fotografías con escrituras, ¿no? Memes, que se les llama ahora en las redes digitales. Bueno, hay uno que a mí en lo particular me gusta mucho, y son unos monitos que están trabajando en construcción, ¿no es cierto? Y me gusta porque citan este texto de Filipenses 1:6 y dice: no me critiques, Dios sigue perfeccionándome, Dios sigue trabajando en mí. Y es verdad, Dios sigue trabajando en mí y lo seguirá haciendo hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe? Pensaba en esto
el día domingo recién pasado, cuando estábamos despidiendo el año 2017. Creo que lo planteé, no estoy seguro, pero creo que lo planteé. Yo decía, Dios quiera que este año 2018 sea el año de la venida del Señor. Sea el año en el cual seremos redimidos por completo. Una vez, ya lo fuimos, ¿no es cierto? Pero estamos aguardando la redención por completo, que es la venida de nuestro Señor. Dios quiera que este sea el año. Pero si no lo es, tenemos que seguir sirviéndole. Y en ese proceso seguiremos siendo perfeccionados, a fin de perfeccionar a los santos para dos cosas: la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. La obra del ministerio, somos capacitados, somos perfeccionados para servir al Señor. Recuerde, ministerio es servir a Dios sirviendo a las personas. Servir a Dios sirviendo a las personas. Y usted tiene un lugar en el ministerio. Ahora, cuando usted cumple con su lugar, con su labor dentro del ministerio, no solamente sirve a Dios, no solamente sirve a las personas. Como consecuencia lógica, además edifica el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si usted es un evangelista, si el Señor a usted le dotó con el don de evangelismo y no evangeliza, usted no está ayudando a que el cuerpo de Cristo crezca. Si usted tiene el don de servicio y no sirve dentro de la obra, entonces usted no está aportando a que el cuerpo de Cristo crezca. Si usted tiene el don de exhortación, el don de misericordia, el don de enseñanza, el don que tenga, que el Señor le haya dado, el de administrar, el de presidir, si usted no lo está poniendo al servicio del cuerpo de Cristo, no está permitiendo que el cuerpo de Cristo crezca. Por eso que es importante que usted identifique, conozca, ¿qué cosa? ¿Cuál es su don? ¿Se imagina usted que entra a una casa y usted entra al living comedor y encuentra ahí la taza del baño? ¿Se lo imagina? Bueno, un lugar para sentarse, ¿no? En un living se necesitan lugares para sentarse, pero creo que no es el lugar más apropiado, ¿no? Y resulta que entra a la cocina y al lado del refrigerador está la cama matrimonial. ¿Está bien eso? ¿No? Cuando usted no conoce su don, usted está fuera del lugar. Cuando usted no conoce su don, usted está fuera del lugar y probablemente está haciendo cosas que no debe hacer. ¿Por qué? Porque está fuera del lugar. Por eso que es importante que usted conozca su don. Ahora, cuando los santos son perfeccionados, cuando los santos son perfeccionados para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿cuál es el resultado más lógico? ¿Cuál es el resultado más esperable dentro de esto, dentro de la iglesia? Bueno, creo que está en el verso 13. Miren lo que dice el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y sabe que creo que todo este versículo se puede resumir en una sola frase. Todo este versículo maravilloso se puede resumir en una sola frase: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Creo que todo ese versículo se puede resumir en la siguiente frase: madurez espiritual. Para que todos lleguemos a ser maduros espiritualmente. Pero por favor, escuche bien, dije maduros, no más duros. ¿Ok? La idea es que todos lleguemos a ser maduros espiritualmente. Y la madurez, hermano, no tiene que ver con años de creyente. Tiene que ver con ejercicio. Tiene que ver con conocer, de nuevo, cuál es su don,
ponerlo en práctica al servicio del Señor y al servicio de la iglesia. Madurez espiritual. Ahora, ¿cómo se prueba la madurez? Bueno, poniendo la prueba. Así es simple. ¿Cómo sabemos si algo es maduro o no es maduro? María trabaja en la sección de frutas y verduras del Jumbo, ¿no? ¿Ha comido fruta de supermercado? A mí no me gusta la fruta de supermercado. Tiene apariencia de madura. Tiene colores, tiene textura. Pégale un mordisco. Desabrida. ¿Por qué? ¿Por qué tiene apariencia de madurez? ¿Por qué tiene color y textura? Porque la cortan verde. No la cortan madura. No está lista. No está a tiempo. Para que una fruta sea verdaderamente madura, no solo tiene que tener color, no solo tiene que tener textura, apariencia, también tiene que tener sabor a madura. Por eso prefiero la fruta de feria y no fruta de supermercado. Bueno, el creyente, hay personas, hay hombres, hay mujeres que son hijos de Dios y que aparentan una madurez que no es tal. Y que cuando es puesta a prueba, demuestra verdaderamente lo que hay en su interior. ¿Cuál es el sabor verdadero que tiene? ¿Sabe cómo se demuestra la madurez? Pasando tiempo con el Señor y su palabra. Leí algo que me llamó mucho la atención. Leyendo, decía, hay muchos creyentes que no quieren leer su palabra ni orar cada día. Y sin embargo, quieren ir al cielo. No quieren tener comunión con Dios en la tierra, pero sin embargo quieren ir al cielo, donde estarán en la misma presencia de Dios por toda la eternidad. ¿Para qué quieres ir al cielo? A pasar toda tu eternidad en la presencia de Dios y en la tierra no quieres tener comunión con Él. Interesante. Muy interesante. ¿Cómo se prueba la madurez? Bueno, déjeme mostrarle algunas cosas que creo que este pasaje nos enseña de cómo se prueba la madurez espiritual de un creyente. Primero, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Primero que todo, un hombre maduro en su fe no es seducido por cualquier novedad religiosa. Un hombre maduro no es seducido por modas teológicas, porque él tiene bien puestos sus pies en la roca. Esta semana conversaba con el cuñado de Raúl. Él es pastor en una iglesia en el centro de Santiago. Y estábamos hablando de esto, de las modas teológicas, de la novedad religiosa. Y yo le citaba el caso de un compañero que tuve en el Instituto Bíblico, un tipo muy capaz, mentalmente muy ágil, muy despierto, muy inteligente para conocer. Probablemente era compañero de Andrés, de mi cuñado, un par de años más arriba que yo. Probablemente uno de los mejores de su generación en cuanto a notas. Además tenía talento musical. El tipo era un pastorazo. Pero volvió a su país, empezó a servir en su país al Señor, y por ahí, por el principio de la década de los 90, surgió una corriente teológica donde se hablaba de los judíos mesiánicos. No sé si usted ha escuchado hablar de eso. Los judíos mesiánicos. ¿Quiénes eran los judíos mesiánicos? Aquellos judíos que creían en Cristo como el Mesías. Y estos judíos mesiánicos empezaron de partida nos llaman a Jesús, ni Cristo ni Jesús, ni Jesucristo. Yahshua.
Ese es el nombre que se le da, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque tratan de ir a los nombres en hebreo, en fin. Una cosa bien extraña. Bueno, cuando empezó a surgir esto, este muchacho se fue por el lado de los judíos mesiánicos. Al punto de que buscó su árbol genealógico y empezó a mirar en su árbol genealógico hasta que llegó a la conclusión que él era descendiente de judíos. Judío mesiánico. Primera mitad de la década del 90. Y en eso estaba cuando surgió, a partir de la segunda mitad de la década de los 90, el Evangelio de la Prosperidad. Y él dejó de ser judío mesiánico y pasó a ser un predicador de la prosperidad. Y a principio de la década, no sé cómo se dice, del 2010, los 10 primeros años del... Bueno, entre el 2000 y el 2005, ya ahí está más claro. No sé cómo se dice de otra manera. Bueno, surgió el tema este de la era apostólica. Y resulta que de pronto apareció que este muchacho ahora era apóstol y su esposa era profetisa. Y cuando surgió la moda de los neocalvinistas, o se empezó a hablar con mayor énfasis de los neocalvinistas, ahora él adoptó las doctrinas de la gracia, era calvinista. Y hoy día está vinculado a un seminario teológico muy reconocido del sur de Estados Unidos, donde hay una fuerte tendencia o énfasis hacia el calvinismo. Déjeme preguntarle, hermano, ¿yo no puedo cambiar mi postura teológica? ¿Yo no puedo cambiar mi pensamiento? Yo creo que sí. Cuando yo salí de instituto bíblico, quizás por la influencia de mi enseñanza, yo creía en la elección condicional. Y por los años, producto del estudio bíblico, de mi pasar tiempo estudiando ciertas cosas, mi postura ha cambiado respecto a la elección. Yo no creo en la elección condicional, yo creo en la elección incondicional. ¿Puedo cambiar? Sí. Puedo cambiar porque la palabra de Dios y Dios por medio de su palabra me cambian. Lo que yo no puedo hacer es atrincherarme en una postura y decir: aquí no me mueve nadie, ni siquiera Dios. Que es lo que algunos hacen, ¿no? No, yo puedo decir: mire, aquí estoy. Esto es lo que creo. Pero si el Señor me cambia por su palabra, bueno, después de mucho tiempo de estudio, de examinación, voy a cambiar. Pero ¿sabe lo que no puedo hacer? Yo no puedo ir así, zigzagueando. ¿Qué es lo que creo pasó con este muchacho? Cada moda, cada tendencia nueva, cada novedad religiosa, cada moda teológica, él la ha ido adoptando. ¿Sabe de lo que me habla? De inmadurez espiritual. Porque la madurez, hermano, no te la dan ni los años en una iglesia, ni los años estudiando en un instituto bíblico, en un seminario teológico. No te la dan ni siquiera los años en que tú estás sirviendo como pastor o como diácono o como lo que sea dentro de una iglesia. La madurez espiritual te la da el ser confrontado con la palabra de Dios cada día. El ser probado cada día y responder a esa prueba con la palabra de Dios. No se trata de que yo acomodo la verdad de Dios a mi realidad. Hoy día me gusta esta verdad, la acepto, pero mañana no me gusta esta verdad, no la acepto. Hoy día creo en el diezmo, sí, pero no sé, recibí una herencia de millones de pesos y hoy día no creo en el diezmo porque tendría que dar mucho. Yo no acomodo la verdad, la realidad de la palabra de Dios a mi conveniencia. Lo que yo acomodo es mi pensamiento a la verdad de la palabra de Dios. Porque la verdad de la palabra de Dios es eterna y no cambia.
Fíjese qué interesante, pero en el verso 14, dice el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo, que hay hombres, ¿no es cierto?, que engañarán, o que para engañar emplearán con astucia las artimañas del error. ¿Sabe que un hombre maduro espiritualmente sabe identificar a esos hombres? ¿Sabe lo que hace? Los confronta y se aparta de ellos. El apóstol Pablo le escribe a los ancianos de la iglesia, de esta misma iglesia de Éfeso, cuando se despide de ellos, les habla y los aconseja. Hechos capítulo 20, desde el verso 25 en adelante hasta el 30. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, le dice a los pastores, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Se levantarán lobos rapaces, hombres que para engañar usarán con astucia las artimañas del error, hombres que están esperando, ¿sabe qué cosa? El momento oportuno para dar el zarpazo. El momento oportuno para dar el zarpazo. Un creyente maduro espiritualmente sabe diferenciar una mala enseñanza y la ignora, y si es necesario, la confronta. Juan Calvino dijo en una ocasión lo siguiente: un pastor debe tener dos voces, una para reunir a las ovejas y la otra para alejar y ahuyentar a los lobos y a los ladrones. Y el pastor debe entender una cosa, que para ambas voces, la escritura es la cual proporciona esas ambas voces al pastor. La otra manera de probar la madurez espiritual es poder ver cómo es que nosotros vivimos la unidad. De qué manera nosotros vivimos la unidad de la fe en la verdad y el amor. Fíjese conmigo, verso 15, lo que dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El pastor J. Vernon McGee en una predicación dijo una vez lo siguiente, se lo he dicho otras veces, pero creo que es bueno recordarlo: la verdad sin amor es juicio, la verdad con amor es misericordia. Y nosotros muchas veces tratamos a la gente con juicio y esperamos de la gente misericordia. Y nos olvidamos que uno cosecha lo que siembra. Uno cosecha lo que siembra. El pastor Warren Wiersbe escribió en uno de sus libros: la verdad sin amor es brutalidad. Y el amor sin verdad es hipocresía. La verdad sin amor es brutalidad. Y el amor sin verdad es hipocresía. El sabio Salomón escribió en el Proverbio 27, capítulo 27, versos 5 y 6: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Yo no sé qué es lo que usted prefiere, hermano. ¿Usted prefiere vivir en paz con una mentira
¿Vivir en paz con una mentira o conocer la verdad que libera y ser restaurado con amor? Por experiencia propia le puedo decir, yo prefiero la verdad que libera, aunque duela, y ser restaurado con amor. Yo prefiero la verdad, aunque me duela, y ser restaurado con amor. Un creyente maduro, hermano, siempre hablará la verdad con amor, aunque esa verdad duela. Pero ese creyente maduro no hablará nunca la verdad con amor, con esta actitud. Mire, yo digo las cosas como son, gústele a quien le guste y disgústele a quien le disguste. No, eso no es verdad con amor. Eso es una actitud egoísta. Eso es una actitud indiferente. Esa es una actitud inmadura. Yo digo lo que digo, le gusta a quien le guste y me da lo mismo como usted se sienta. No, eso está mal, hermano. Cuando me he encontrado con personas que me han dicho eso, yo les he respondido, ¿y a ti cómo te gusta que te traten? ¿Cómo te gusta que te digan las verdades? ¿A sangre, cómo se llama? ¿Sangre de pato nomás? ¿Sí? ¿A sangre de pato nomás te gusta que te digan las verdades o te gusta que te las decoren un poquito? Es increíble. Todos me han dicho, no, prefiero que me la decoren un poquito. Y le digo, ¿y tú por qué no decoras? ¿O eres malo en las manualidades? ¿No sabes decorar cosas? Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Decir eso, no, yo voy a decir las cosas, esta es mi verdad y la voy a decir, no importa lo que suceda, eso es una actitud egoísta, inmadura. Eso es de gente inmaduro espiritualmente. De gente inmaduro espiritualmente. Un creyente maduro va a hablar la verdad con amor. Él nunca va a querer dañar a las personas. Él nunca va a querer ofender a alguien con lo que está diciendo. Aunque es probable, hermano, que alguien se ofenda. Pero que se ofenda no por cómo usted le dice las cosas, sino por lo que le dice. Porque le está hablando verdad. ¿Cómo se prueba la verdad entonces? Perdón, la madurez entonces. Primero, un creyente maduro sabe distinguir doctrinas falsas, enseñanzas cerradas y se aparta de ellas. Segundo, un creyente maduro sabe hablar la verdad con amor. Y por último, un creyente maduro espiritualmente se prueba por cómo coopera y contribuye al cuerpo de Cristo. Mire conmigo el verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y quiero que note una frase que está ahí en el centro del texto, que creo que es el corazón de este texto. Hay una frase en el centro de este texto que creo que es el corazón de este texto. Se ayudan mutuamente. Un creyente maduro espiritualmente, ¿sabe lo que hace? Contribuye al cuerpo. Ayuda a que el cuerpo de Cristo crezca, se desarrolle. No juega para atrás. Nunca juega para atrás. Siempre juega en función del equipo. Los futboleros, a los que nos gusta el deporte. A algunos les gusta practicarlo, a otros nos gusta mirarlo. ¿No es cierto? Hace rato dejamos de mirarlo. Disfrutamos con nuestra selección la última década. Disfrutamos logros que la selección nos dio durante la última década. ¿Sabe cómo se consiguieron esos logros? Con un trabajo en equipo. ¿Sabe por qué no fuimos al mundial ahora? Porque en el último periodo dejaron de pensar como equipo
para empezar a destacar de manera individual ciertos jugadores. ¿Sabe lo que dejaron de hacer? Ayudarse mutuamente. Como creyentes, nosotros mostramos nuestra madurez espiritual cuando nos ayudamos mutuamente a crecer. Miren lo que dice el texto, es interesante. Dejen todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Usted sabe lo que son las coyunturas, ¿no? Las cosas que ligan una a otra, ¿no es cierto? Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe ¿qué cosa? Su crecimiento para ir edificándose en amor. Como iglesia creceremos y seremos edificados en amor cuando nosotros aprendamos a ayudarnos mutuamente. Hay algo que me llamó mucho la atención ayer en el matrimonio y fue el tiempo en que Raúl y Fanny dieron gracias. Porque ellos fueron reconociendo a cada una de las personas que estaban ahí. Y no quiero dañar a nadie con esto, pero necesito hacer este reconocimiento. Porque creo que habla de esto, de la ayuda mutua. Ambos reconocieron en algún momento que un matrimonio en nuestra iglesia estuvieron hasta altas horas de la noche, el día jueves y el día viernes. Y uno de ellos usó la expresión, se reventaron trabajando para nosotros. Y el otro usó la expresión, lo dijo, aperraron con sus hijitas. ¿Sabe de qué habla eso? Ayuda mutua. Ayuda mutua. ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Cómo sabemos nosotros si somos maduros espiritualmente? Bueno, déjeme preguntarle, ¿a usted lo mueve la novedad teológica? ¿Usted es de los que va detrás de toda nueva corriente teológica? Si es así, entonces probablemente usted no es maduro espiritualmente. Déjeme preguntarle, ¿usted cuando habla con su hermano, cuando habla con su hermana, habla con amor? ¿Habla la verdad con amor o le da lo mismo lo que su hermano o su hermana sienta? ¿Cómo quede su hermano o su hermana? ¿Usted ayuda al crecimiento del cuerpo de Cristo? ¿O es de los que se deja arrastrar nomás? ¿Usted coopera, colabora en que el cuerpo de Cristo crezca? ¿O se deja llevar nomás? De esa forma podemos probar si usted, si yo, si su hermano es maduro espiritualmente. De esa forma lo probamos. Bueno, estas son algunas cosas que surgen del estudio de este texto. Probablemente también hayan otras que aparezcan en otra parte también de la Escritura. Vamos a orar y vamos a terminar. ¿Cierto? ¿Anduve bien? ¿Promedio? Sí. Recuerde, hermanos, que se están grabando las predicaciones de manera tal que usted las pueda volver a escuchar durante la semana en el canal de YouTube que los muchachos han creado. Nicolás sube esto cada semana. Si usted quiere escucharla, verla, si tal vez quiere compartirla, si usted la ha bendecido y cree que puede ser de bendición para otros, también lo puede hacer. ¿Sí? Así que vamos a orar, después de eso vamos a terminar, ¿cierto? Ya. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, gracias por tu cuidado, también gracias por enseñarnos en este día y hacernos pensar, hacernos meditar un poco acerca de la madurez espiritual, de que todos nosotros podamos ser perfeccionados y llegar a la madurez y a la estatura del Señor Jesucristo. Es un lindo desafío,
que solo podremos lograr, que solo podremos cumplir en la medida que pasemos tiempo contigo y tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor. Lo pedimos todo por Cristo Jesús nuestro Salvador.